quiero comenzar el día de hoy con unas pequeñas historias que a lo largo de muchas guerras llegó a pasar muchas personas. En la inmensa oscuridad de la noche, un grupo de marineros, hambrientos, enfermos, asustados, con mucho frío, esperaban la muerte. Habían pasado como un mes en alta mar. Lo único que les hacía avanzar en su embarcación eran las olas que, llevadas por el viento del océano, las guiaban. Uno de ellos, en la oscuridad, con temor le decía a su compañero que de esa noche tal vez no pasarían, que de esa noche tal vez nuevamente las olas los iban a cubrir y los iban a matar, ya que habían pasado tormentas nocturnas y que solo un milagro los podía salvar. Al pasar de unas horas y quedándose dormido, este soldado se levantó con el grito de uno de sus compañeros. Asustado, le preguntó: ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Al instante su compañero respondió y gritó: ¡luz! Este marinero que se acababa de levantar no entendía qué significaba luz y qué es lo que estaba pasando. Y cuando se frotó los ojos y vio en lo alto que había una luz que alumbraba la costa, que alumbraba el camino donde tenían que seguir. Este marinero no cabía de la alegría de ver esa luz. No encontraba más alegría de ver que habían podido encontrar un camino a través de esa luz. Y esa luz los estaba guiando a su salvación. Mientras apresuradamente todos los compañeros trataban de llegar a la playa, solo este marinero pensaba que ojalá que más de sus compañeros soldados que estaban también en alta mar encuentren esa luz y ellos también se puedan salvar. ¿Qué tal si me acompañan a orar, hermanos? Bendito Padre, Señor, delante de ti venimos con humilde corazón, Señor, para que seas tú a través de tu palabra, Señor. Padre, que cierres mi intelecto, mi inteligencia, mi cerebro, Señor, y que sea el Espíritu, Señor, hablando a través de mí, Padre. Que hoy, Señor, este mensaje sea primeramente para mí y para mis hermanos, Señor. Que seas tú guiándome, Señor, en lo que vaya a pasar en esta tarde. Que seas tú glorificándote, Señor, porque eso es lo que queremos llegar, a glorificar tu nombre en esta tarde. Y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y único Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, este tiempo vamos a estar leyendo y vamos a estar escudriñando la palabra en Génesis, capítulo 39, versículo 1 al 6. El pastor lo había leído en este momento y entendemos y conocemos qué historia vamos a leer, la de José. Y antes de comenzar, leamos lo que dice su palabra. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado ahí. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así que encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que él poseía. Y sucedió que desde ese tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que él poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que él poseía lo dejó en las manos de José. Y con él ahí no se preocupaba de nada, excepto por el pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Hermanos,
¿Qué es lo que vamos a entender este día? El título es muy claro, el título que tienen ustedes en sus boletines es muy claro, es qué vamos a mostrar, qué luz debemos mostrar. Jesús fue muy claro en el Sermón del Monte cuando predicaba y decía que nosotros somos la luz que tenemos que impactar este mundo, Mateo 5. Él decía que tenemos que no ocultar esa luz, sino que al contrario, mostrarla. Y para encontrar lo que en esta palabra quiere decir esa luz, vamos a entender a nuestro protagonista el día de hoy, José. ¿Quién era José? José, hijo menor de 12 hermanos, hijo de Jacob. Y dice que la palabra en Génesis 37 cuenta la historia de José, que Jacob amaba más a José. ¿Por qué? Porque era el menor. Para entender este pasaje tenemos que siempre encontrar primero de dónde viene la raíz del mensaje, José. Un joven amado por su padre, Génesis 37:3, nos muestra cómo amaba, dice, Israel a José más que a todos sus hijos, porque él era para él hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. José era el más querido por su padre, bien sea porque sea el último, bien sea porque de pronto era el más obediente. Pero lo primero que hace José en su casa y delante de su padre es mostrar una luz. En su obediencia, en su trabajo, en su palabra, en lo que él hacía, en lo que él decía, ya su padre puso los ojos en su hijo menor. Recuerden que tiene 11 hermanos mayores, sin contar las mujeres. Pero él tiene 11 hermanos y su padre pone los ojos en el más pequeño. José mostraba luz ya desde su casa. Y eso mismo hace que encuentre el odio y la envidia de sus hermanos, a tal punto que lo intentan matar. Lo intentan matar porque José llega y dice, Génesis 37, que él tuvo un sueño y que sus hermanos y su padre lo veneraban. Pero solo su padre se pone a pensar en lo que José está hablando. Pero sus hermanos comienzan a comentar y comienzan a odiar a José. Génesis 37:18. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tomaron contra él para matarlo. Lo agarraron, buscaban matarlo. Pero cuando se dieron cuenta de algo muy importante, no lo mataron, sino lo vendieron. Dice más adelante, 27 y 28 de capítulo 37, venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José. Subiéndolo del pozo, lo vendieron a José, a los ismaelitas, por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Al encontrarse de pronto atascados en su ira, porque eso es lo que hace cuando nosotros llegamos a tener ira, atascarnos, a no entender más allá, a encontrar una pared para tomar decisiones correctas. Los hermanos de José, al verlo, por la envidia y el coraje que le tenían a José, lo querían matar. Eso fue lo primero que se les pasó. Después quisieron lo metieron en un pozo. Pero mejor pensaron y dijeron, vamos a venderlo. Aparte, no nos ensuciamos nuestras manos, no matamos a nuestro hermano que es carne nuestra. O sea, hubo un poco de visión en ellos, en todo lo que estaban haciendo.
Y aparte dice, y aparte tenemos recompensa, dinero. Otra, y algo muy importante que mueve el odio y la envidia, el dinero. Y llegan a entender eso y lo venden. Y ahí es cuando comienza nuestra historia con José. Así él llega a Egipto, a casa de Potifar, y hace un gran papel e importante en la casa de él. Y ahí es cuando vamos a mostrar. Y ahí vamos a llegar a nuestro primer punto. En sus papelitos lo van a encontrar, es muestra tu luz donde vayas. Muestra tu luz donde vayas. Versículo 1. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial de Egipto, el faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar era un jefe, era el jefe más importante de la guardia de faraón. No tenía un rango pequeño. Más o menos, si ponemos en el día de hoy, estamos hablando del jefe de la FBI. Así era importante Potifar. Y algo que llego a pensar y que me encuentro cuando estoy leyendo esto, es que primeramente José tuvo que haber llevado mucho tiempo en estas caravanas que los ismaelitas llevaban a los esclavos. No estamos hablando de 1, 2, 3 días, estamos hablando de meses, tal vez años, que llevaban las caravanas estos ismaelitas y hacían su mercado, hacían su negocio, la venta de esclavos. Y José primeramente, tuvo que haber no tenido rencor. Tuvo que haber estado muy paciente en lo que estaba pasando. Tuvo que haber estado en oración. Tuvo que haber estado en la presencia del Señor. Primero, para no decaer, para no caer. Porque cuando nosotros nos sentimos en situaciones difíciles, ¿qué es lo que pasa? Solemos caernos físicamente. Solemos caer, o nos quebrantamos, o comenzamos a caminar, no queremos salir, no queremos comer. Es lo que suele pasar cuando nos sentimos en situaciones adversas en nuestras vidas. Pero José no. José tuvo que haber hecho un papel muy importante en la caravana cuando era esclavo. Primeramente, ¿por qué? Esto en un estudio que vi a través de lo que pasaba con los egipcios, era que estas caravanas de los ismaelitas no solo llevaban 10, 20, llevaban de 200 a 500 personas esclavas a Egipto. Porque en Egipto se estaban construyendo pirámides, grandes edificaciones, estatuas que hasta el día de hoy podemos ver. Entonces había mucha gente que era vendida hacia los egipcios. Entonces por eso es muy importante que entendamos esto. Porque la palabra dice en el versículo 1 que lo llevaron directamente a Potifar. Entendamos que lo llevan directamente porque dice Potifar, un oficial egipcio, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Lo llevaron directamente. Potifar no tenía nada que ver en las construcciones, en las edificaciones. Estos ismaelitas, sabemos que viene de parte de Dios, pero estos ismaelitas vieron algo especial en José y llevaron directamente a José a casa de Potifar, o a sus oficinas, o a su lugar de trabajo, y ahí lo ve. Desde ahí comenzamos a ver cómo José comienza a ser distinto al resto. Cómo José comienza a mostrar algo más que el resto de esclavos. Y lo podemos definir a través de su luz, ¿no es cierto? Vemos que él era una persona que se hacía notar. Y llega a casa de Faraón. Porque tranquilamente lo mandan con el resto de esclavos o con la mayoría de esclavos que iban a la construcción. Pero José llega a las oficinas de Potifar y Potifar lo compra. Es una de las cosas que nosotros tenemos que mostrar y ese es el punto número 1. Muestra tu luz donde vayas. No importando. A veces vamos a llegar a estar en situaciones y en lugares difíciles donde vamos a decir yo no quiero estar aquí. Donde vamos a decir yo no merezco estar aquí.
Pero si el Señor te ha puesto ahí, muestra esa luz. Si el Señor te ha llevado a ese trabajo, a esa escuela, a ese lugar, a esa misión, a esa iglesia, muestra tu luz. Nuevamente les digo, era muy importante encontrar esta forma de ver cómo José llega a mostrar esa luz. Muestra esa luz. Y hermanos, este primer punto nos muestra directamente a nosotros en qué situación, y nos hacemos la primera pregunta, ¿estamos mostrando nuestra luz? Cada uno de nosotros entendemos que servimos a un Dios grande, a un Dios único. Y como les decía al comienzo, Mateo 5, Jesús nos dice, ustedes son la luz, le dice a sus discípulos, que no se puede esconder. No se puede esconder esa luz. Esa luz tiene que estar encima del almud o encima, por lo general sabemos que nuestras luces en las casas están en los techos, en lo más alto, para que pueda alumbrar el cuarto, igual que ahora. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, nosotros, cuando vamos a prender nuestra luz en la sala, el foco no dice, yo no quiero prender la luz porque no me gusta estar aquí. No, el foco prende porque esa es su labor. Y como cristianos también tenemos que mostrar y saber que donde estemos tenemos que mostrar esa luz. José nos muestra que no depende de nuestra situación, porque nuevamente Jacob, líder de su casa, de una familia respetable, de una familia económicamente bien, pudo haber gritado y dicho a los madianitas, ¿quién era? Yo soy hijo de José, descendiente y nieto de Abraham. Y pudo haber hecho esas voces, pero él lo tomó con que es una prueba del Señor. Y hermanos, las pruebas de Dios vienen para fortalecer nuestras vidas. Y vamos a ver cómo cómo Dios fortalece a José su vida. Para acabar en este primer punto, leamos por favor Hechos, capítulos 13, versículo 47. Hechos capítulo 13, versículo 47 dice, porque así nos lo ha mandado el Señor, te ha puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. ¿Cómo nos puso, dice la palabra? Que nos ha puesto como luz a los gentiles. No importa dónde estés, hermano. No importa en qué trabajo, qué compañeros tengas. Tu luz no tiene que caer. Tu luz no tiene que ser apagada. Tienes que mostrar esa luz. Siguiente punto. El Señor te guía con su luz. Versículos 2 y 3. Punto 2. Y versículos 2 y 3. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Vemos claramente cómo el Señor, hermanos, vemos claramente cómo el Señor nunca deja solo a José. Y aquí es claro, porque aquí está literalmente diciéndonos que Dios estaba con José. Asumo, nuevamente les digo, lo que había pasado en esta travesía de José cuando era esclavo y llevado a Egipto. Pero como nuevamente deduzco dentro de lo que dice la palabra, que él se hizo notar y por eso llevó a Potifar. Pero nuevamente el siguiente versículo nos habla que el Señor estaba con él. Comienza y dice, pero el Señor está con José. Y vemos claramente cómo lo muestra. A pesar de los malos tratos, como les decía, aparte de todo el tiempo que pasó, aparte de anímicamente, hermanos, sus hermanos lo odiaban y lo intentaron matar. Lo vendieron como esclavo.
Hermanos, en nuestra mayoría nosotros tenemos hermanos. ¿Cómo nos sentiríamos que nuestros hermanos de sangre generen esta clase de acciones en nuestras vidas? Pero él no decayó. Al contrario, él glorificaba a Dios en todo momento. Y así es que Dios está con José. Él caminó como esclavo, como les decía, y nunca dejó de tener fe. Nunca dejó de tener fe en las diferentes situaciones. Hermano, segunda pregunta. En situaciones difíciles, ¿cómo está tu fe? En situaciones difíciles, como les decía, o diferentes, no solo hermanos, padres, hijos, esposos, esposas, compañeros de trabajo, hermanos de iglesia. ¿Cómo estamos cuando nos sentimos de esa manera atacados, traicionados? ¿Dónde está puesta nuestra fe? En lo que nosotros hicimos. ¿Nuestra fe está puesta en el hermano que me falló? ¿O está nuestra fe puesta en Dios nuestro Creador? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, es claro y nos da una guía para poder avanzar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: seáis afligidos por diversas pruebas. Vas a ser afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Podemos estar afligidos en diferentes pruebas. La última vez que pude y tuve el honor de estar en este púlpito, hablamos en el libro de Santiago, capítulo 1, que bienaventurado el varón, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la prueba, ¿cierto? ¿Recuerdan? Y esa es la forma que habla también Primera de Pedro. Así pasemos y estemos afligidos con diversas pruebas. Esa va a ser la prueba de nuestra fe, de vuestra fe, de cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos plantados a través de nuestra fe? Nos vamos a decaer, vamos a caer, no vamos a querer salir, no vamos a querer comer. Diferentes formas que podamos llegar o puede pasar esas pruebas que nos van a hacer caer. Y a través de nuestra fe va a ser el resultado que estemos en el piso o que estemos de pie dándole gracias a Dios, porque eso nos va a mostrar algo en nuestras vidas. Nos va a edificar y nos va a levantar. Eso es lo que dice la palabra. Porque dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Primera de Pedro. Más preciosa que el oro, porque el oro perece. ¿No es cierto? El oro perece, hermanos. Nosotros podemos regalar a nuestras esposas un anillo de oro muy grande con un hermoso diamante, pero a cuestión de segundos, en un afán de, no sé, de divertirnos en el mar, en la playa, se le cae, se desvanece. ¿Dónde está el oro, el diamante? Desaparece. Y es cuando nosotros debemos ver, ¿nuestra fe también así va a desaparecer? ¿Tan fácil? Porque nuestra fe es más preciosa que el oro, dice Primera de Pedro. Porque el oro perece, nuestra fe no. Dios estaba con José, como leíamos, y llegó a ser próspero delante de los ojos de su amo. ¿Pero qué fue? ¿Por José? ¿Por su inteligencia? ¿De pronto por su amabilidad? ¿De pronto porque llegaba con una Biblia debajo de la mano? ¿Porque hablaba bonito, cantaba bonito? ¿Por su fuerza? ¿O como termina diciendo este pasaje, por ser guapo, por su belleza? No, mis queridos hermanos. Todo lo que él llega a prosperar es porque Dios estaba con él. Dios estaba con él y a él no se le olvidaba.
La semana pasada, en los miércoles que estábamos reuniéndonos, estábamos leyendo sobre los pecados respetables y tocábamos el punto del orgullo. Y no quiero ser chismoso, hermanos, pero cuando el pastor preguntó quién peca en esto, pues todos alzaron la mano. Porque así somos. Porque el orgullo está a flor de piel en nuestras vidas. El orgullo llega a ser una traba, una piedra para que nosotros podamos tropezar. Pero como estamos viendo, José no estaba mirando su caminar o su forma de pensar, su inteligencia, como les decía, o su forma de ver. Era que Dios estaba con él. Él estaba tomando la responsabilidad de poner a Dios sobre él para que sea glorificado. Al mostrar, como dice, al mostrar la luz de Cristo en tu vida, hermano, las personas a tu alrededor lo van a notar. Cuando tú vas a mostrar la luz de Cristo, las personas, tu familia, tus hermanos, tus padres, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, van a ver esa luz diferente que hay en ti. Pero debemos tener cuidado de pecar de orgullosos, sino darnos cuenta que es Dios el que ha puesto y te ha puesto en ese lugar. Buen trabajo, una linda casa, un buen carro, unos buenos hijos, una buena iglesia. Es Dios el que está contigo. Es Dios el que ha puesto y va a poner todo sobre tu vida, y no cambies esa forma de pensar. No cambiemos esa forma de analizar las cosas, que no somos nosotros, sino es Dios. Y José lo sabía. Es ahí cuando tienes que dar, o tenemos que dar testimonio de un Salvador. Tenemos que dar testimonio de Cristo como nuestro Salvador. Porque antes, si de pronto ven y dicen, oh, mi hermano, ese muchacho nunca hablaba así. Ese muchacho estaba en fiestas, en alcohol, en las drogas. Pero ahora lo veo en un altar predicando. No soy yo, hermanos. Es la gracia, el regalo de Cristo en mi vida. Porque las personas que me conocieron hace más de 25 años van a conocer un Paolo que se drogaba, que tenía relaciones en fornicación, lascivias y muchas más. Pero ahora verme parado aquí, lo que yo hago no es glorificarme a mí, sino es glorificar al Padre que me tiene aquí. Y darle gloria a Dios por ello. No porque yo haya hecho algo. Ni siquiera mi pastor que me puso y me dio la oportunidad de estar aquí. Porque sé que Dios puso en su corazón. Y es para gloria de Él. Y es para darle gloria a Dios. Y esa misma manera que nosotros tenemos que mostrarnos y mostrar la luz de Cristo, lo hacía José, un idólatra, un egipcio idólatra. Hermanos, los egipcios tenían más de 12 ídolos, o dioses, perdón. Pero más de 1400 imágenes que ellos adoraban. Y Potifar no era diferente al resto de egipcios. Potifar adoraba a sus muchos dioses, pero vio, dice la palabra, versículo 3, vio su amo, o sea, Potifar, que el Señor estaba con él y que el Señor le hacía prosperar en su mano todo lo que José hacía. Hermanos, Potifar, ese egipcio idólatra, estaba mirando al único Dios, al Dios de José, que estaba con él. Hermano mío, muestra a nuestro Dios. Muestra a Dios en tu proceder, en tu caminar, en tu trabajar, en tu hablar, en tu hacer. Muestra a Cristo en cada una de las cosas que estemos haciendo.
No en las cosas buenas, hermanos, no cuando tengamos prosperidad y cuando nos vaya bien, sino cuando estemos mal también. Sepamos glorificar en las diversas pruebas, como hablábamos en Primera de Pedro. Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 2. Juan nos habla y nos dice y nos ruega. En una hermosa versión de él nos habla y nos dice: amado, ruego que seas prosperado en todo. Hermano, en todo, dice Juan, en todo. Así como prospera tu alma y tengas buena salud. Hoy no venimos con un mensaje de prosperidad financiera, pero venimos con un mensaje de prosperidad del alma, de fe, de luz. Ese es el mensaje de hoy, que podamos enriquecer nuestra luz, podamos enriquecer nuestra fe, podamos enriquecer a Cristo en nuestras vidas. Ese es el día de hoy. Juan habla: quiero que seas prosperado en todo. No está hablando de casas, no está hablando de dinero, no está hablando de cuentas de banco. Está hablando en todo, pero sobre todo, como prospera nuestra alma y tengamos buena salud. Siguiente capítulo, capítulo 3. Tu luz será vista por todos. Versículos 4 y 5 del libro que estamos leyendo en Génesis, capítulo 39. Versículo 4 y 5. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él poseía en la casa y en el campo. Tu luz será vista por todos. Como cristianos debemos ser notados, como les hablaba, en todo lado. Tenemos que mostrarnos, tenemos que hacernos notar. Hermanos, hace un par de meses atrás el pastor decía algo: si nosotros no nos hacemos notar, estamos haciendo mal nuestro trabajo. Si en nosotros no ven algo diferente, estamos haciendo mal nuestro trabajo. Si nosotros pasamos desapercibidos en nuestros trabajos, familias, vecindarios, estamos haciendo mal nuestro trabajo. Porque en nosotros tiene que ver algo diferente. La gente tiene que ver algo diferente. No siempre va a ser buena, no siempre van a estar a gusto, no siempre van a estar conformes. Pero tenemos que mostrar nuestra luz, que nos va a diferenciar. Eso es lo que va a hacer la diferencia en nosotros. Llegamos a ser donde estamos, donde estemos, donde trabajamos, donde vivimos. Llegamos a ser embajadores. Esos embajadores que llevamos nuestro estandarte, como los embajadores de países que llevan su bandera a otro país, y sabes que tu país está siendo representado por ti en otro lado. Nosotros somos embajadores de Cristo. Llevamos nuestra bandera, que es Cristo, y tenemos que representar a Cristo donde estemos. Somos embajadores. 1 Corintios 10:12. Por tanto, el que se cree, 2 Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Entonces, si somos embajadores, nuevamente, tenemos que hacerlo notar. Hermano, haz notar tu luz, para que todos lo vean, para que todos sepan que tú trabajas y que tú vives por Cristo, para dar gloria a Dios. Al mismo tiempo, como les decía y les vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado porque es una responsabilidad que tenemos.
Porque muchos hermanos llevan banderas de Cristo, pero no dan testimonio de Cristo. Muchos llevan banderas, pero no dan y no viven como Cristo quiere que vivamos. Y esa luz está mal vista. Y esa luz es la que realmente está haciendo que nuestras embajadas sean mal vistas por el mundo. Pero nuevamente, llegamos como José a dar testimonio de que Dios tiene que vivir en nuestras vidas. Es una responsabilidad. No debemos caer. No podemos caer. Así que mostrémonos. Mostrémonos con esa luz para que la gente, las personas, la familia, el país, nos note y sepa que nosotros alabamos a un Dios vivo. Que nosotros alabamos a Cristo, nuestro Salvador. Esa es la forma que nosotros tenemos que hacernos notar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Por tanto, el que se cree que esté firme, tenga cuidado que no se caiga. Nos pone una pequeña advertencia. Hermanos, no porque estemos aquí en la iglesia, nos congreguemos, sepamos que somos hijos de Dios, no tenemos la amenaza de poder caer. Tenemos esa amenaza. Y cuidado con el que se crea que esté firme. No porque esté aquí parado, no porque el pastor predique y pastoree esta iglesia, o cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado de no caer. Porque es muy claro lo que dice su palabra, que el enemigo viene a mentir, robar, matar y engañarnos. Y eso es lo que va a pasar. Pero nosotros tenemos que estar firmes, no claudicar, no caer, sino estar firmes y tener mucho cuidado de no caer. La luz que debemos mostrar no solo es estar estables, hermanos, sino que debemos avanzar. ¿Qué significa esto? No podemos llegar nada más y decir somos cristianos, pero vivir de la misma manera que el resto vive. Tenemos que mostrar esa diferencia. Porque dice la palabra que José hacía que cuando Potifar le pone a José, todo comienza a agrandar. Me imagino que comienzan a tener más ingresos, comienzan a respetarlo más. Ustedes saben, como les decía, él era el jefe de su guardia, la guardia de Faraón. Muchas personas en su trabajo, a su mando. Y José cubría cada una de ellas, porque fue su mano. Lo puso delante y fue su mayordomo el que estaba pendiente de todo. Entonces Potifar ve cómo está todo en orden. Cómo la diferencia de que cuando no estaba José y cuando José viene, cómo comienza a caminar su trabajo a través de la guardia, él comienza a notar esa diferencia. Entonces, ¿qué dice? Desde que José está aquí, todo cambia, todo está levantándose, todo está mejor. Eso es otra labor que como cristianos tenemos que hacer. No solo hacernos notar, sino también dar ese paso adelante. Ser prósperos con nuestros trabajos. Podamos avanzar y que nuestros trabajos avancen. Nuestra familia avance. Nuestro vecindario, nuestra iglesia avance. Efesios 5, 13, 14 nos dice: pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, conocemos y vemos cómo personas, como les decía, tienen el estandarte, la bandera de Cristo, dicen ser cristianos, pero caminan como muertos.
caminan en la misma manera que este mundo. Caminan de la misma manera que caminabas antes de ser cristiano. Antes de que Cristo llegue a tu vida, sigues caminando de la misma manera. No es correcto. Tienes primeramente que cambiar tú. Para que la gente vea la luz de Cristo en tu vida, primero sé la luz en tu vida de ti mismo. Esa es la manera que nosotros, por eso dice la palabra, despiértate, que tú que duermes, y levántate de entre los muertos y va a alumbrar la luz de Cristo. Esa es la manera que nosotros debemos mostrar nuestra luz a todos. Hermanos, tenemos este tiempo, Thanksgiving la próxima semana, de mostrar nuestra luz donde estemos. A los que van a ser anfitriones, mostrar la luz de tu casa. Los que vamos a llegar a ser invitados, llevar nuestra luz para que sea mostrada. Es un hermoso tiempo, Día de Acción de Gracias. Cuando llegué a este país y escuché Thanksgiving, no entendía qué significaba, pero cuando lo decían en español, decían el Día de Acción de Gracias. Y es eso, dale gracias a Dios. Y esa es la manera que podemos mostrar. Hermanos, tenemos la oportunidad de que este próximo jueves podamos mostrar la luz a todas las personas que estén en nuestra casa o a las personas que veamos en el momento de reunirnos en Thanksgiving. Esa es la forma que podemos mostrar nuestra luz. Siguiente punto. Tu luz será recompensada. Versículo 6 del capítulo 39 de Génesis. Versículo 6. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José. Y con él ahí, él no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Cuando Potifar ve a José como Dios lo protegía y lo cuidaba y lo hacía prosperar, hermanos, debemos ser esa persona que pueda ser y podamos hacer notar y que la gente confíe en nosotros al mostrar la luz de Cristo que debemos presentar. Esa es la forma que nosotros debemos llegar a ver. Vamos a ser utilizados a través de nuestra luz. Y me encanta el versículo porque dice todo lo que poseía Potifar, guarda del faraón, le entregó, le dio a José. Todo. José tenía la suficiente autoridad para hacer lo que quería. Y después, en los siguientes capítulos, vamos a verlo. Y ahí es cuando vemos que si nosotros mostramos nuestra luz en estos pasos que dio la palabra en este día, mostrando y muestra tu luz donde vayas, que el Señor guíe para hacer luz, tu luz será vista por todos y tu luz será recompensada. Vamos a mostrar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Como les decía, mostremos nuestra luz. Va a ser recompensada absolutamente. Efesios 6, capítulo 5 y versículo 6 nos muestra, y Pablo nos habla y nos dice en mandamiento: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como el Señor, no como a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Todo lo que vayas a hacer, hazlo con temor y temblor, hermano, para Cristo. No para los que quieren agradar, no para que tu orgullo crezca, sino sabiendo que la recompensa viene en Cristo. Aquí en la tierra o en el cielo, la recompensa llega. Todo lo que nosotros vayamos a hacer. Y así nosotros, el último punto, así nosotros vamos a mostrar la luz de Cristo.
En la última parte nos detalla que José era de buena figura y de gallarda presencia. Esa forma de ser de José lo va a meter en problemas después. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo lo mete en problemas y cómo él llega a caer. Pero lo importante que estamos viendo el día de hoy es mostrando la luz que José fue en el comienzo de su esclavitud, cuando llega a casa de Potifar, y cómo por los años siguientes él llega a mostrar la luz de Dios a Faraón, cómo llega a mostrar a todo ese pueblo la luz del Señor. Y ahí es cuando nosotros debemos vernos reflejados en Él, que cómo debemos nosotros, hermanos, mostrar la luz de Cristo en nuestras vidas, cómo nosotros debemos reflejar esa luz también en nuestro alrededor. La mejor forma de mostrar la luz en nuestras vidas es mostrar a nuestro Salvador. La mejor forma de mostrar nuestra luz es mostrar a Cristo como Señor y Salvador. Los que hemos llegado a entenderlo y hemos llegado a comprender que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y nos ha regalado la vida eterna a través de su salvación, de su muerte y resurrección en la cruz, sabemos. Pero hermanos, si por primera vez tú estás escuchando esta palabra, si por primera vez tú estás escuchando de Jesús como Señor y Salvador, pues déjame hacerte esta invitación. Llega a conocerlo. Arrepiéntete de tu manera de caminar y conoce y reconoce como a Jesucristo como tu Salvador. Y automáticamente la luz de Cristo va a estar en ti. Automáticamente la luz del Señor va a estar en ti y tú vas a comenzar a vivir. Hermano, a través de esta invitación, la que te la quiero hacer, si tienes dudas, si quieres conocer más sobre este Salvador, búscanos. Aquí está nuestro pastor, nuestros hermanos, pero no te quedes con esa duda. Jesucristo murió para nuestra salvación y a través de nuestra salvación podemos nosotros mostrar esa luz. Pero la luz que te quiero mostrar el día de hoy es de Cristo, es de Jesús. Porque Él es mi luz. Hace 16 años esa luz me tocó. Como a Pablo lo cegó. Pero él entendió y yo entendí que mi manera de caminar no era la que era correcta. Y comencé a caminar como Él quería. Hermanos, he venido y he caído, pero no, como dice la palabra, el justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. Y me he levantado porque creo en la luz de mi Salvador, porque creo en la luz del Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a dar gracias la próxima semana, pero damos gracias todos los días por Él. Demos hoy gracias por nuestro Salvador. Y hermano, te invito a que seas esa luz. Juan 1:8. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz que es Cristo. Te invito, hermano, nuevamente a encontrar la luz de Cristo en tu vida.
Te invito, hermano, nuevamente a encontrar a un Salvador real, a un Dios real, no a un Dios reflejado en religión, sino a un Dios que cambia vidas, que cambia hombres, que cambia personas. Y le doy muchas gracias a Cristo por mi vida. Hablábamos sobre la recompensa y es hermosa la recompensa. El estar aquí y poder hablar su palabra, testificar y glorificar a mi Dios es la mayor recompensa que puedo tener el día de hoy. No solo porque esté parado aquí, sino en cada momento que yo puedo. Esa es la manera que yo quiero encontrar la luz de Cristo en mi vida. Y esa es la luz que debemos ver. Esa es la luz que debemos mostrar. Y sobre todo, esa es la luz que debemos ser. Ese marinero, al comienzo, estaba totalmente perdido, totalmente desilusionado, totalmente decaído, muerto ya. Pero cuando vio esa luz, tuvo esperanza. Solo a través de Cristo tenemos esperanza, hermano mío, el día de hoy. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque primeramente hablas a mi vida, Señor. Veo cómo tu luz puede cambiar vidas, cómo tu luz puede edificarnos, cómo tu luz puede salvar, cómo tu luz, Señor, guía caminos. Y pido, Padre, que el caminar de mis hermanos sea iluminado por tu luz, Señor, como ese faro. Así que, Padre, te doy gracias por este tiempo y en tus manos solamente ponemos nuestras vidas, Señor, dándote gloria y honra, Señor, para que seas tú glorificado y exaltado en este día. Así que, Padre, nuevamente pongo en nuestras vidas, la vida de nuestros hermanos, la vida de nuestra iglesia, la vida de nuestro pastor, Señor, que seas tú, Padre, siempre mostrándonos, Señor, claramente tu palabra y cómo podemos llegar a poder reflejar esa luz en nuestras vidas. Te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor, Salvador, nuestra luz grande que es Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.